En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, agradecidos por tu bondad, con mucha humildad imploramos tu nombre para suplicarte que escuches nuestra plegaria, nuestra súplica y atiendas cada una de las necesidades que te presentamos, que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor Jesús, a confiar más y más en ti y que encontremos en ti el camino que nos lleve al Padre eterno, para que dóciles a la acción del Santo Espíritu lo vayamos recorriendo. Especialmente te ofrecemos el esfuerzo de esta jornada, nuestra entrega, nuestra dedicación, por las intenciones que también otras personas se han acercado para encomendarlas a nuestra plegaria. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a permitir empezar a compartir la pantalla de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, estamos ahí con nuestro tema número 10, les recuerdo, pues es esta partecita, ¿verdad? De lo que nos va tocando, y es el penúltimo tema de nuestro programa. Entonces, para que lo vayamos ahí considerando. Bueno, tenemos esta parte de lo que se llama, ahí estamos ya. La teología como la ciencia de Dios, teología como ciencia de Dios. Y esto entonces, pues hay que irlo comprendiendo, hay que irlo ubicando, para que tengamos en consideración lo que vamos a estar teniendo, lo que vamos a estar hablando. Hay dos cosas previas que yo aquí quisiera platicar para que tengamos en cuenta el mismo lenguaje, ¿no? Digámoslo así. La palabra ciencia, ¿cómo entendemos esto, ¿no? De la palabra ciencia. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos ciencia, realmente lo que estamos diciendo es que tenemos conocimiento. Una persona tiene ciencia de algo porque tiene conocimiento en ese campo en el cual nosotros estamos haciendo la referencia. Entonces, tenemos que tomar conciencia de ello. Ciencia es conocer. Y puede haber muchos tipos de ciencias. Puede haber ciencias que sean empíricas, ciencias que sean metódicas, ciencias que sean prácticas, ciencias que sean especulativas. Entonces, en general, los seres humanos vamos a conocer distintos tipos de ciencias, ¿no? Y esto pues también hay que comprenderlo bien claro. Yo alguna vez, creo que era aquí en esta clase, les preguntaba, por ejemplo, ¿cuánto es 1 más 1? Y entonces de inmediato, pues la respuesta obvia, me decían 2, claro. Pero si yo les preguntaba ahora, compruébenme que 1 más 1 son 2, pues a lo mejor agarraba una persona y agarraba sus dedos y me decía, esto más 1 más 1 son 2, pero eso no está en todo correcto. Es un dedo más otro dedo, son 2 dedos. Pero yo no estoy hablando de dedos, estoy hablando del uno como tal, del número en sí mismo. Y este es un concepto. Yo no puedo decir, mira, me voy a sacar de la mente el 1 para que lo mires. Por eso se dice que, por ejemplo, la matemática es una ciencia abstracta, es una ciencia de conceptos que tenemos nosotros, digamos, acá en la cabeza, y que para poderla comprobar, para poderla poner en evidencia, pues necesita, en este caso, por ejemplo, de mis dedos, ¿no? Para que yo diga 1 más 1 son 2. Lo mismo puede hacer, no sé, tomo yo 2 lapiceros, un lapicero más otro lapicero, pero solitos en sí mismos no puedo agarrar el 1 más el otro 1, son conceptos que usamos. Entonces, hay ciencias que por supuesto son evidentes, que se palpan, son ciencias empíricas, ciencias prácticas, pero hay otras ciencias que no lo son. Y es importante que no perdamos de vista esta distinción. Y ahora, cuando hablo de que la ciencia estudia, entonces la ciencia tiene ahí, sí, cualquier ciencia, ¿eh? Dos objetos, así se le llama. Uno es el objeto material, ¿sí? Digámoslo de esta manera, es la materia prima, ¿sí? Es lo que estudia.
Y tenemos lo que es el objeto formal. Cuando hablo de objeto formal, es la forma, el punto de vista a partir del cual está estudiando algo, ¿no? A partir del cual estudia ese objeto. Entonces, yo tengo que tener bien clara esa distinción. Por un lado tengo mi objeto material, qué es lo que voy a estudiar, cuál es la materia, entonces, que tengo ahí para mi estudio, pero también tengo yo que tener atención en lo que es el objeto formal. ¿Cuál es la forma, no? A partir de la cual estudio, a partir desde qué punto de vista. Y entonces tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, un mismo objeto lo puedo yo estudiar desde distintos puntos de vista. Una sola materia prima la voy a poder estudiar desde distintas perspectivas. Y eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Puedo estar hablando, no sé, pienso en un carro. Y ese carro yo lo puedo analizar desde la parte física, por la forma en que corre, la velocidad. Quizás lo puedo analizar desde la parte de la química, por las reacciones de combustión que hace para que entonces pueda correr y pueda entonces tener su combustible, su energía que es necesario. Y así, a partir de cada ciencia, puedo estudiar una parte de ese objeto. Entonces es importante que lo tengamos en consideración. Una ciencia que es conocer algo, vamos a conocer algo, pero cada ciencia lo va a conocer desde un punto de vista diferente. Y entre más se va como desgranando el objeto, van surgiendo ciencias más especializadas. Fíjense, por ejemplo, en la medicina. La medicina, digamos, estudia el cuerpo humano. Voy con un médico general y tiene ese estudio. Pero si en una de esas, a lo mejor quiero estudiar el cuerpo de un pequeño, ya tengo que ir con un especialista, que es el pediatra. Pero si quiero estudiar solamente la parte del corazón de un niño, tengo que ir con otro subespecialista que sea un cardiólogo pediatra. Y así, ¿no? Cada vez se va especializando más y más y más. Entonces depende desde qué punto de vista yo quiero estudiar algo, vamos a tener distintas ciencias. Esto entonces, para que lo tengamos en cuenta, son esos dos cositas, ¿no? Cuando hablo de ciencia, por favor, hablamos de conocimiento. Ya decimos que hay distintos tipos de ciencia, pero que toda ciencia, sea como sea, tiene estas dos realidades. Vamos a lo nuestro, ¿sí? Entonces, hago el recorrido de cómo estamos nosotros hasta acá. Recordemos que tenemos una fe, el objeto de nuestra fe, lo que nos han dado para estudiar, la revelación, y esa revelación que nos ha llegado, decimos nosotros la recibimos, es una fe subjetiva, la recibe el sujeto. Y ese sujeto, que somos todos, pues tenemos una razón, hay que pensar la fe, tenemos un lenguaje para expresarlo. Y esta fe objetiva, entonces nosotros la encontramos en la Biblia, en la tradición, en el magisterio, la experiencia de Dios, y con esto que se nos ha revelado y analizado con nuestra razón, lo vamos a ir expresando y hoy vamos a empezar a expresarlo como lo que es, como una ciencia. La teología como ciencia de la fe. Esto es entonces también lo que veremos, ¿no? La teología es esa ciencia de la fe, es esa ciencia de Dios. Fíjense el concepto, la forma en la cual concebimos nosotros la teología. La teología es la fe que busca entender. Es la fe nuestra, es lo que yo creo, es ese anhelo que yo tengo como sujeto y que quiere comprender y que para comprender necesita precisamente de la razón. Tengo este objeto y lo quiero y lo debo estudiar a partir de mi razón, a partir de mi pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago, no? En este caso, nosotros en la teología, ¿qué tenemos que hacer? Y así, la fe de nosotros es, por un lado, una fe creída, pero al mismo tiempo es también una fe pensada.
no puede quedarse solamente como una mera fe creída. Tenemos nosotros que pensar, lo hemos dicho en más de alguna ocasión, lo que nosotros creemos. Así entonces, tenemos una actividad intelectualmente, con la cabeza rigurosa, y se tiene que llevar al mismo tiempo con sentido creyente, al mismo tiempo con sentido crítico, al mismo tiempo con sentido científico. No es nada más que yo me ponga a decir, ay, yo creo en esto, yo creo en aquello, pero, si yo no lo hago en el orden en el que me merece, ¿cómo lo voy a entender? ¿Qué rigor le voy a dar? Y así entonces, a la hora de ir estudiando lo que quiero yo entender, pues voy a tener que elegir también un método, eso es fundamental, que tengamos un camino, un método, para que entonces podamos desarrollar esa partecita de nuestra fe, pero bien creída, bien pensada. Y así entonces, ¿de qué se trata? Podemos decir, pues de cada uno de estos misterios revelados, los misterios que se nos han dado a conocer, que nos ha dado a conocer el Señor, y esos misterios, la revelación, es lo que nosotros queremos estudiar. ¿Con qué método? Pues obviamente con un método que sea propio, con un método que sea apropiado, porque no puedo usar el mismo método para hacer teología que para hacer matemática o para una ciencia social. Cada ciencia, dependiendo de lo que estudie, va a tener su propio método. Entonces, esto es nuestro arranque. Vámonos con este temita. Vámonos con esto para que vayamos comprendiendo acá. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que afirmar es que la teología tiene un carácter de ciencia. Y hay gente que dice, no, la teología no tiene carácter de ciencia. No puede haber ciencia. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Hay que preguntarles, ¿no? Y entonces, muchas gentes dicen, es que la teología no puede tener ciencia, primero porque le falta un planteamiento crítico. El planteamiento, el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida para nosotros? Pues las cosas de Dios, la revelación. Y entonces hay gente que dice que no se puede aceptar esa revelación como una fuente incondicionada. Es decir, nosotros aceptamos la revelación y sabemos que no la debemos en ese sentido de mover, de quitar, de cambiar. ¿Por qué? Porque nos ha sido dada. Y yo acepto lo que me es dado y lo tengo que respetar como tal. Y esto es a lo que algunos dicen, pues esto precisamente es lo que impide que la teología sea ciencia, que no puede como manipular el objeto de su estudio. No lo puede cambiar. Pero pues, imagínense que yo quisiera cambiar los números, ¿no? Pero bueno. Dicen también que no puede ser ciencia porque no tiene evidencia. No hay evidencia. No es algo que yo mire. A ver, enséñame dónde está Dios. A ver, lo quiero agarrar porque lo voy a poner en el microscopio para que, pues obviamente que no. Por eso les hablaba de tipos de ciencia. Hay una ciencia que es abstracta. Así como no puedo agarrar el número 1 para ponerlo en el microscopio, pues también acá esto, ¿no? Otra partecita que achacan es que, dicen la teología, no verifica conclusiones. ¿Por qué? Pues porque como no es algo evidente, pues ¿cómo la voy a sacar? ¿Cómo voy a comprobar la existencia de Dios? Entonces no hay certezas. Se habla también que es un conocimiento que es realmente poco desarrollado y entonces parecería que esto se trata de un estado infantil, de un estado inmaduro del ser humano. Así como que lo único que hacemos es nosotros proyectarnos y proyectar nuestra vida en Dios, en lo que creemos de Dios. Y hay que decir que hay mucha gente que sí lo hace, ¿no? Porque hay gente que proyecta su vida porque tiene miedo de Dios, entonces así lo proyectan, un Dios que me va a castigar, ¿no? Esa parte hace que entonces, como Dios no es demostrable, entonces llegan a no. Entonces es una simple idea que hay en el ser humano. Y también alegan porque las cosas de la fe no son de un ámbito científico, ¿no? Entonces, para aquí, para la teología, según este criterio, pues lo que importa es esto, una ideología donde lo que cuenta son los factores argumentativos y cómo te los presente, ¿no? Esa parte de la persuasión retórica. Entonces yo te puedo dar un buen argumento, te lo vendo bien padre, te hablo bien bonito, y entonces pues así se queda. Y a veces ahí andamos, ¿eh? Porque fíjense luego lo que dicen, ay, fui a misa y me gustó mucho lo que dijo el padre, de veras,
qué hermoso, ¿no? Lo que dijo el padre ayer en misa. Y le preguntas a la persona, oiga, ¿y qué dijo? No, no sé, no me acuerdo, pero qué bonito, qué bonito. ¿No? Pues entonces les damos la razón a estos, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces así, por eso se dicen que las cosas de la fe son irreales, que no se pueden tratar desde el intelecto? Entonces, hay gente que por eso dice que la teología no puede ser ciencia. Y es acá donde entramos nosotros. ¿Cómo decirle a esas personas que la teología sí puede ser ciencia? ¿Cuáles son los argumentos para decir que sí es ciencia? Vamos con ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento de ese carácter científico de la teología? Aquí tenemos entonces que darnos cuenta que la teología es ciencia, porque toda ciencia expone de manera ordenada, de manera metódica, coherente, racional, un objeto. Entonces, toda ciencia va a estudiar algo, aquí está el objeto, en nuestro caso es Dios, se va a examinar a la luz de la razón, a la luz de principios bien definidos, y lo voy a exponer de una manera sistemática, con orden, y así voy a poder comprender mejor los misterios. Entonces, por eso nosotros decimos que la teología es ciencia, porque desde la razón estudio un objeto y lo organizo y lo presento. Vamos desgranando. Para justificar todo esto, Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, ¿sí? Edad Media, uno de los santos, sabemos, más fregonazos en esta parte de la teología, doctor de la Iglesia, es el que más ayuda a descubrir cuál es la forma de poner a la teología como ciencia. ¿Qué es lo que destaca Santo Tomás? Pues primero Santo Tomás, la virtud que tiene es que recupera los escritos de Aristóteles. Aristóteles se había quedado perdido en la antigüedad. Y por ahí habían llegado algunas traducciones de algunas obras de Aristóteles, pero eran traducciones que no eran fidedignas. Entonces Aristóteles en esa época tiene la oportunidad de recibir las obras originales de este fulano. Es cuando se empiezan a crear las universidades y empieza a fortalecerse el estudio sistemático de Aristóteles. Y de los conceptos que pone Aristóteles, Santo Tomás adopta el concepto de la ciencia, del conocimiento. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es esto de la ciencia, podemos decir nosotros, acá? Bueno, pues nosotros tenemos ahí que darnos cuenta que tenemos ciencias que parten de principios evidentes para la observación y el conocimiento inmediato. Eso es lo primero que se dice acá de la ciencia. Entonces, tenemos una ciencia evidente, pero también Aristóteles y con él Santo Tomás nos recuerdan que hay otro tipo de ciencias, que hay ciencias que proceden de principios, pero que no son evidentes, que no se ven en sí mismos, y que entonces tienen que apoyarse de otra ciencia para poderse mostrar. Y es acá donde tenemos estas ciencias que llamamos subordinadas o subalternadas a estas primeras. Entonces, ciencias, conocimientos que son evidentes y conocimientos que no son evidentes y que necesitan de otra realidad para probarse. Nosotros, pongo un ejemplo, una ciencia subordinada, subalternada en este caso, los números. Sigo yo con mi ejemplo de los números. Si yo digo cuánto es 1 más 1, son 2, pero lo tengo acá claro en concepto, esa es mi ciencia, ese es mi conocimiento que ya tengo, pero para probarlo necesito de ayuda. Por eso hay entonces este tipo de realidades. Y entonces Santo Tomás nos dice, la teología es una ciencia de esta segunda clase, es una ciencia subalternada, es una ciencia subordinada. ¿A qué? Al conocimiento de Dios, a la ciencia de Dios, a la ciencia de los bienaventurados. Entonces, la persona que hace teología debe recordar que no puede comprobar por sí misma
las verdades afirmadas por la ciencia superior. Más bien, acepto el dato que se me da y con ese dato hago mi chamba. Con ese dato hago mi trabajo. Yo lo asumo. Y esto lo tenemos que comprender, porque hay quien lo rebate, pero imagínense ustedes que yo les dijera, miren, aquí está mi teléfono. A partir de este teléfono, de este objeto, estúdialo. Y entonces dijeran, no, no, pero yo no quiero que sea teléfono, yo quiero que sea radio. Entonces le voy a poner una antena y le voy a poner, o sea, yo modifico el objeto. Entonces ya no sería realmente que yo respete lo que voy a estudiar, porque yo lo empiezo a manipular. Cuando a mí me dicen, estudia esto, yo tengo que respetar. Para ser objetivo, tengo que respetar el objeto. Pensemos en un chisme. Si a ti te cuentan un chisme, si quieres estudiar el hecho, no le pongas crema a tus tacos. A ver, así como está, estos son los datos. Objetivamente hablando es esto, punto. Se acepta. Pero si yo le empiezo a echar crema a mis tacos, entonces ahí ya estoy empezando a meterme en problemas. Porque ya no respeto el objeto como tal. Yo ya le eché, como decimos, de mi cosecha. Entonces, la ciencia tiene que respetar ese objeto que tiene ahí delante y a partir de ese objeto entonces vendrá el estudio. Ahora, de esta manera, Santo Tomás, apoyado en Aristóteles, nos ofrece dos conclusiones. Primero, habla del desarrollo ordenado de los contenidos, es decir, vamos a estudiar las cosas de Dios, sí, pero hay que darle un orden. Primero vamos a hablar de la Santísima Trinidad. De la Santísima Trinidad salió Cristo. Entonces hablemos ahora de Cristología. Sí, pero también de la Santísima Trinidad salió el ser humano. Sí, pero fue gracias a Cristo. Entonces, después de que estudiamos Trinidad, estudiamos Cristo y después estudiamos al ser humano, la antropología. Y ese ser humano forma una comunidad, la iglesia. Estudiamos eclesiología. Entonces, viene un orden, ¿no? Entonces, tienen que ordenarse esos contenidos. Y si la ciencia requiere ese orden, pues la teología lo tiene. La teología a la hora de estudiar tiene un sentido, tiene un orden auténtico, verdadero. Y esto a partir del objeto que recibe. Y así las ciencias, cualquier ciencia, desde el objeto que tiene, se recibe y se chambea. Los principios de la teología, las cosas que Dios dice, también hay que afirmar eso en ese sentido, son máximamente evidentes en sí mismo. Sí, sí, o sea, es que eso lo vemos, padre, pero yo como veo a Dios, contempla la creación, explícate la creación y ahora platícame y dime de dónde surgió y cómo surgió. No, pues quién sabe. Bueno, pues ese tú quién sabe, ese principio sin principio es lo que yo llamo Dios. Pero también se dice que la ciencia, cuando depende, la ciencia subalternada, subordinada, esa ciencia dependiente, poseída por un sujeto que no tiene al mismo tiempo esa ciencia superior, la ciencia de Dios. Entonces también la teología es ciencia verdadera y será siempre verdadera porque está en constante referencia a la primera, aquella ciencia de la cual brota todo, la ciencia del conocimiento de Dios, de ahí brota todo. Pensemos esto, yo no puedo hacer teología sin Dios. ¿De qué hablaría? ¿Cuál sería mi objeto? Tengo que tener fe, decíamos en algún momento, para hacer teología. Tengo que creer, porque si no, ¿cuál va a ser el objeto? ¿De qué voy a hablar? Hay otra forma también, esa es la escuela aristotélica que genera Santo Tomás en este momento. Pero hay otra escuela que es interesante y muy, muy hermosa también, la tradición de San Agustín. Y esa, en esta época de la Edad Media, queda representada por San Buenaventura y en la actualidad por Benedicto XVI. Benedicto XVI es de este ramo, ¿eh? ¿Qué nos dicen acá? ¿Cuál sería una forma muy simple de esto? Entonces se dice que nosotros por la fe, desde esta vida, ya tenemos que comenzar a echar las barbas a remojar. Es decir, ya desde esta vida yo tengo que tener miras puestas en la vida futura. Lo que haga yo acá tiene que ver con lo que va a pasar después, digámoslo así. Y entonces por eso desde ahora
La teología tiene que mirar, tiene que encaminarse a la felicidad que busca, la felicidad eterna. Y esa felicidad eterna consiste en amar a Dios. Entonces, la teología no puede ser solamente teórica o científica. Tiene que ser un don de Dios, es más contemplativa. Fíjense la diferencia de ciencias de uno y de otro. El concepto aristotélico es más frío, es más abstracto, es más de conceptos. En la parte de San Buenaventura, con esa escuela agustiniana, la cosa es otra. Acá se trata de vivencia, de experiencia. Al final ambas realidades se complementan. Esta ciencia teológica, entonces, pues tiene que ponernos en esta sintonía. Se trata de la fe que busca entender. Y entonces tiene sentido hablar de Dios y así entonces vamos a manifestar esa forma de hacerlo de una manera científica. ¿Por qué se dice que la teología es ciencia? Primero, porque tiene principios bien claros. Sus principios, su punto de arranque, ¿cuál es? Pues los principios de la revelación, lo que Dios dice. Ahí está. Y es muy claro. Tiene también un campo bien preciso de estudio. No anda inventando, a ver qué estudio, a ver qué se me ocurre, a ver, no, no. El campo de estudio son las cosas de Dios, es ese Dios que se revela en Cristo. Una metodología rigurosa. ¿Por qué? Porque también se trata de mostrar que hay una coherencia en lo que se va conociendo, en lo que se va diciendo. Y esto implica un modo de actuar, un modo de proceder que sea homogéneo, que sea correcto a la hora de obtener los datos que van a estudiar. Tenemos en la homogeneidad, es decir, que los datos se están obteniendo de la misma forma, de la misma fuente a lo largo de la historia. ¿Cuál es esa fuente? Pues la revelación, lo que Dios dice. Y son además, otro punto interesante, conocimientos que se pueden comunicar, conocimientos que se pueden compartir y se pueden dar de una manera organizada, sistemática, bien sistematizadita, bien organizadita, bien ordenadita. Entonces se recibe y se comunica. Hay quienes respingan por esta parte, ¿verdad? Esto de los dogmas. Es que los dogmas impiden entonces la teología. Claro que no, para nada. El dogma, recuerden, alguna vez también ya lo mencionamos, el dogma es el punto de partida, es el cimiento para la reflexión que hacemos. El dogma, yo les decía en algún momento, es lo mínimo que con toda seguridad podemos afirmar acerca de la doctrina. Y a partir de eso, de ahí para arriba, de ahí para arriba. Y esto es bonito, ¿por qué? Porque vamos recogiendo lo que tantísimos han hecho antes de nosotros. El dogma no es algo que me encapsule, no es algo que me encierre, al contrario, me pone en una plataforma para que yo me despegue, pero desde algo seguro, firme. Y otra realidad que no debemos olvidar acá es que toda teología es consciente de los condicionamientos que le van a ser dados por el objeto. Entonces, si yo voy a estudiar algún objeto, sea cual sea, con la ciencia que sea, ese objeto, ya les decía yo lo tengo que respetar. Y ese objeto me va a poner límites. Yo no voy a poder estudiar, no sé, pongo un ejemplo. No voy a poder estudiar historia de México, ahí está mi objeto de estudio, desde un punto de vista matemático. Es un absurdo. Yo tengo que estudiar acá la historia de México, sale, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué parte del estudio, del conocimiento lo voy a hacer? Yo tendré campos, pero tengo que respetar el objeto, no puedo cambiarlo en ese sentido. Y también, hablando de esto, tengo que reconocer que mi propio lenguaje también marca límites, también marca limitaciones, también marca condicionamientos a la hora del estudio, a la hora de la ciencia. Entonces, tenemos ahí que comprender esta parte de la ciencia teológica. La ciencia de la teología, si nos vamos dando cuenta con esto, también es una ciencia de las cosas reales. No es algo
que sea nada más acá como un invento de la mente, porque estamos hablando de Dios y Dios existe, no es una predicción humana. Hay algunos que alegan esto porque dicen, no, no, es que la ciencia de la teología usa muchos símbolos. Ah, entonces si son símbolos, entonces no significa que sean cosas reales, ¿no? Son simbolitos que yo me hago. Pues claro que no. Para nosotros el símbolo, el signo, está manifestando una realidad que nos alcanza Dios y que podemos también alcanzar, aunque sea de manera limitada a través de signos. Los signos nos ayudan al conocimiento, no son nuestros enemigos, nos ayudan a comprender las realidades que tenemos delante. Piensen en un signo, en un símbolo, en un signo, no sé, en el semáforo. En el semáforo vas manejando, se prende la luz roja y dice, me detengo, pero en ningún lado salen unas letras que te lo ordenen, alto. No, tú comprendes una realidad porque te lo han explicado, lo has aprendido, y entonces a partir de ello actúas, actúas en consecuencia. Entonces el símbolo encierra ese significado y yo tengo que actuar en esa consecuencia. Esta ciencia de la teología, si nos vamos dando cuenta, debe de tener dos grandes partes. Una parte que está especulando, que está pensando, que está echando a correr la ardillita acá arriba en la cabeza, pero también debe tener una parte práctica, es decir, se debe aplicar, se debe aterrizar. Sería un pecado que todo lo que estudiamos se nos quedara capturado en la cabeza y que no lo bajemos, que no lo apliquemos. Yo les decía al inicio, no vamos a estudiar nada más teología, vamos a tratar de aprender a ver cómo se hace la teología, vamos a tratar de hacer teología. Ese es el chiste de esto. Y esto se tiene que vivir. Porque a lo mejor puedo tener una persona que sea muy erudita, que sepa muchas cosas de Dios. A lo mejor sé hebreo, sé griego, sé latín, sé todos los idiomas en que se escribió la Biblia, me sé todos los dogmas de la Santa Madre Iglesia y me sé todas las reglas litúrgicas de todas las celebraciones. A lo mejor puedo saber mucho, pero si eso que sabes no lo vives, no estás haciendo teología. Está una parte especulativa, pensamiento, razón, pero esto se tiene que vivir. Se tiene que reconocer que se trata de una ciencia práctica. Ahí está la vida espiritual, ahí está la vida de la iglesia. Lo tenemos que comprender. Y así entonces la teología va a adquirir un sentido de sabiduría. ¿Por qué de sabiduría? Porque entonces no se trata de meros datos, no se trata de pura información. Se trata de alcanzar lo profundo de lo que tengo yo delante, lo profundo de la realidad. Y así entonces conocer a Dios. ¿Y cómo lo quiero conocer en este caso? Como una causa primera de todo cuanto existe, para que pueda yo comprender el plan de Dios. ¿Cuál es al menos el plan de Dios para mi vida? Padre, no sé. Me pongo a pensar, me pongo a discernir. Y esto es lo que le va a dar sabor, sabiduría a la existencia, a la vida de una persona. Una persona será sabia en esa medida cuando es dócil a Dios. Quienes ya tuvieron la oportunidad de ir hoy a la Eucaristía, en la primera lectura, recuerden lo que hoy se nos presenta, este lunes quinto de Cuaresma, ¿no? La historia de la casta Susana, esa mujer que va a ser ahí juzgada, es juzgada injustamente por parte de esos ancianos libidinosos, ¿verdad? Y dice por ahí que un joven Daniel es el que la defiende. Pero hay un dato bien bonito ahí. Dice que Daniel experimentó un santo impulso que lo hizo gritar para oponerse a esa injusticia. Ese santo impulso es entonces precisamente cómo Dios nos proyecta, nos empuja, nos impulsa y le da entonces esa sabiduría al sujeto. Y de manera sabia el sujeto, Daniel, profeta, resuelve la situación. La teología tiene que ser sabiduría. Ahora, la teología, pues va a también tener ahí muy cerquita algunas ciencias parecidas, pero que no son iguales. Tienen el mismo objeto material. A lo mejor van a hablar de Dios, van a hablar de la revelación, pero el objeto formal
el punto de vista desde donde van a analizar es totalmente distinto. Y no puedo yo reducir a la teología a alguna de estas otras. Por ejemplo, la ciencia de las religiones. ¿Qué hace una ciencia de las religiones? Pues toma varias religiones, estudia su origen, sus formas, sus contenidos y ya. Pero en teología no hacemos eso. A lo mejor una parte se relaciona, pero la teología no es una ciencia de religiones. Hay quien tiene esa materia también de historia de los dogmas. Entonces, ¿qué es la historia de los dogmas? Pues son aquellas enseñanzas que la iglesia ha ido dando a lo largo de los siglos. Entonces vamos a estudiar la doctrina. Pues sí, estudiar la doctrina, pero ¿dónde te quedó Dios? ¿Dónde te quedó el encuentro con el amor que es Dios? Está en la filosofía de la religión. Entonces, desde la filosofía, estudio la religión, qué es lo que busca, cuál es su esencia, un hecho religioso que está presente en las personas, ¿cómo lo asumo? Está también la famosa psicología de la religión, veo la experiencia del creyente y todos los procesos interiores que suceden. Desde a lo mejor la persona que dice que en el Comán se le apareció la Virgen de Guadalupe, hasta una persona que tenga visiones, revelaciones. Entonces se tiene que estudiar esa parte, pero si se dan cuenta, ninguna de estas otras ciencias son teología. Tienen el mismo objeto material, al menos en parte, pero no es lo mismo Chana que Juana, por la forma en que se está estudiando. Y así entonces debemos ir respetando nuestra teología. Otra realidad es que esta teología, aunque tiene su objeto propio, también tiene que aprender a relacionarse con otro tipo de ciencias. Cuando hablamos de ciencias positivas, recuerden en el positivismo, no porque sean positivas o negativas, porque sean buenas o malas, sino de esas ciencias que buscan tener siempre una evidencia, que buscan tener todo comprobado, todo bajo control. Entonces, ¿cómo actuar? La teología enseña, se pide que se tenga una actitud acogedora con todas las ciencias, con todas. Aquí quizás el ejemplo más enigmático es el famoso caso de Galileo. Es que la teología, la religión está en contra de la ciencia y por eso se escabecharon ahí al Galileo, porque no, tiene que haber apertura. Otra realidad es que los principios que se usan en las ciencias modernas, pues tienen que ser también válidos para la teología. Se extienden. Y esto de los teólogos y los científicos, donde trabajan juntos, pues también van a ser muchos. Especialmente, nosotros podemos hablar de cuestiones fronterizas. ¿Como de qué cuestión fronteriza? El origen del mundo, el origen de la persona humana, la relación del cuerpo y del alma. Entonces hay muchos temas donde la teología se junta con otras ciencias, se acompañan, se ayudan para profundizar en el conocimiento. Pero esto no tiene que ser así como una especie de condicionante. Ahora, ya quedándome claro de qué se trata esto, vamos a ver el método. El método que usa la teología, pues primero, como cualquier método, se tiene que buscar llegar a la verdad. Esta es precisamente la intención de un método. Quiero conocer, quiero tener la ciencia de algo. Bueno, pues que sea verdadera, precisamente nuestra realidad que tenemos delante, lo que sacamos de esa aproximación. Entonces, para que se dé esto, el objeto y el objeto de estudio y el método con el cual voy a estudiar este objeto, pues tienen que ir de la mano y tiene que ser un método adecuado. Por un ejemplo, acá donde yo presto mi servicio, aquí se llama la cuna del trailero, aquí hay muchos trailers. Y yo recuerdo cuando llegué acá al pueblo, yo fui a buscar un mecánico, dije, pues voy a buscar un mecánico por si se descompone el carro, ¿no? Para que saber a dónde acudo. Y me dijeron, padre, ni le busque, no hay mecánicos, y por ahí hay uno o dos que están bien chafas. Dice, tiene que ir a Tulancingo, ¿no? Aquí va a tener mecánicos de diésel, no de gasolina. Y yo en mi vida, ¿no? Entonces ya tuve que aprender que
que aquí no encuentro un mecánico bueno para mi carro. ¿Por qué? Porque no es de diésel, aquí solo para motores de diésel, es decir, de trailers. Y como yo no traigo trailer, traigo mi carrito, pues Entonces, tiene que haber afinidad entre lo que voy a estudiar y el método que voy a emplear. Y entonces, así me voy a dar cuenta cómo el método no va a determinar y no va a construir el objeto de que quiero conocer. Esto lo tenemos que subrayar muchísimo, porque si no, si yo voy a hacer mi propio objeto, mi propio antojo, mi propio gusto, pues hombre, tengo que aprender que aquí los huevos no son a gusto, ¿eh? Aquí no son al gusto como en el restaurante. Y entonces me voy a dar cuenta que a lo largo de la historia de la iglesia, la teología va a ir desarrollándose. Y va a ir desarrollándose también en su método, en sus formas, a veces más sapienciales, a veces más científicas, a veces más prácticas, pero tiene que ir encontrando un camino. En esto entonces yo tengo que tener por lo menos una base segura. Si vamos a tener diversidad de métodos, ¿qué es lo que debe de haber? Por lo menos de base. Entonces, a la hora de buscar comprender la revelación, hay dos partes que no pueden separarse, que no pueden faltar. Sea el método que sea, esto no puede faltar. La primera parte, la primera fase, es lo que se llama la teología positiva, o en el latín, para que lo acordemos, el llamado auditus fidei. ¿De qué es esto? ¿Qué es el auditus fidei? Auditus, escucha, fidei, fe. Es el depósito de la fe. Es la revelación. Es lo que Dios me dice y que yo tengo que escuchar. Es lo que se me da. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues de todos los datos, las afirmaciones, todo lo que se me ha comunicado de parte de Dios, el depósito de la fe, el depósito revelado. Y esto entonces se tiene que examinar y se tiene que estudiar para descubrir qué es lo que Dios está diciéndome, qué es lo que Dios me está comunicando. A la hora de esto, entonces, yo tengo que darme cuenta cómo el lugar privilegiado en esta realidad, pues lo va a tener la Sagrada Escritura en la tradición, porque es ahí donde especialmente yo encuentro lo que Dios me dice. Y así se trata de ver qué es lo que Dios ha revelado de algo y cómo es que lo ha revelado. Esta parte de la teología positiva, el momento positivo, el auditus fidei, no puede faltar, sea cual sea el método, no puede faltar. ¿Por qué? Pues porque si falta eso, falta todo. Es ahí donde voy a encontrar la revelación, lo que Dios dice. Entonces, yo no puedo negar esta realidad. Esta teología positiva es fundamental que yo le dé su espacio, que le dé su realidad. Paso a la otra, a la teología especulativa. Y en esta teología especulativa, entonces acá nosotros tenemos que darnos cuenta que es donde va a empezar a jugar ahora el papel de la razón. Ya estamos por eso en lo que se llama el intellectus fidei, es decir, la inteligencia de la fe. ¿Y cómo juega aquí un papel la inteligencia de la fe? No es lo que yo tengo que ir buscando. Suena a partir de mi razón humana. Entonces, esto que es la revelación, trato de comprenderlo, trato de organizarlo de una manera coherente y así entonces voy a ir comprendiendo esto. Así entonces el momento especulativo, el momento del pensamiento, es un punto de llegada, pero que no se alcanza del todo, porque siempre habrá algo más. Recordemos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, entonces siempre hay algo más. Entonces son estos dos elementos que no le pueden faltar a ningún método teológico. Escuchar lo que me dice Dios, depósito de la fe, y pensarlo, razonarlo. Y así entonces acercarme a las cosas de Dios es algo que tengo que hacer con mucha veneración, porque se trata del misterio. Y acá viene entonces cómo se va desarrollando ese método teológico. Entonces, a lo largo de la historia se han buscado muchas formas, muchos modelos, muchos métodos para lograr esto.
Y así vamos a encontrar en la iglesia. Depende la corriente de la escuela que se trate, depende la época que se trate. Hay muchos métodos, hay muchas formas para hacer teología. Pero lo que no debe faltar, ¿cuáles son esas condiciones, no, que todo método debe tener? Ya les decía yo ahorita acá, auditus fidei, intellectus fidei. Pero junto con ello, podemos darnos cuenta, el esquema de cualquier método tenía que ser este. Me doy cuenta de los datos de la revelación que dice Dios. ¿Qué es lo que me está suscitando? ¿Qué es lo que me provoca? Y ya vendría la razón. Ahora voy a reflexionar, voy a pensar esos datos que están suscitando algo dentro de mí. Aquí puedo decir, tengo el auditus fidei y aquí abajo el intellectus fidei. Ahí está. ¿Cuál es el presupuesto metodológico? ¿Qué es lo que necesito para mi método? Primero, por recordar que la teología es una fe que busca entender. Es lo que quiere. Quiero entender, quiero comprender. Lo segundo, tengo que reconocer la capacidad humana de mi razón para que pueda acercarme a la verdad con mayúscula. Y así, desde la verdad, puedo ir encontrando el sentido último de las cosas que existen. Tengo que echar mano, es bien cierto, de una filosofía, pero una filosofía que sea seria, donde se acepte, donde se respete a la fe. Esto también tengo que hacerlo. Y así, el método tiene que incluir partes experienciales, hermenéuticas, filosóficas, pastorales dentro de la iglesia. Esto lo debe de tener cualquier método, ¿no? Entonces, sea el método que sea, que tenga la revelación y que me haga pensar. ¿Y con qué presupuestos? Pues con estos que mencionábamos. Y acá nos hablan de criterios metodológicos, ¿sí? Entonces, estos criterios metodológicos nos hablan primero, no hay un método único, no hay un método ideal. No hay un método único ni ideal. Todos los métodos tienen algo de bueno seguramente. ¿Qué no debe faltar? Como ya decíamos, auditus fidei, intellectus fidei. Todo método tiene aspectos falibles, provisionales, se puede equivocar. Por eso podemos ir progresando en el método, podemos irlo enriqueciendo. En el método también teológico, no se puede separar el objeto y el modo. ¿Cómo insistimos con el objeto, no? El objeto tiene que marcar el paso, no cualquier método va a estudiar las cosas divinas. Y entonces van a tener una correlación. Y así, yo no puedo conocer el misterio de Dios si antes Dios no me ha tocado para que pueda realmente hacerlo. En la teología, otra cosa que habíamos ya comentado, el método nunca será creado. Ya aquí está, es la revelación de Dios. Es el que condiciona, es el que pone las reglas, pero jamás lo puedo condicionar. Y finalmente, ese método que yo utilice para hacer teología se debe reflejar en mi vida personal como creyente y en mi vida de comunidad. Y es así como se tiene que ir desarrollando un auténtico método teológico que me permita precisamente tener esa ciencia de la fe. Esto es un poco lo que tenemos acá hoy. Ahora tenemos ahí lo de los ejercicios, páginas 140 a 142, lo que tenemos de ordinario. Dejo de compartir pantalla y entonces abrimos espacio para preguntas, para dudas que pudiera haber de parte de ustedes. Vamos con María Eugenia Maruja. Gracias, padre. Entonces, de acuerdo a todo esto que nos explicó ahora, todos podemos hacer teología, pero hay quien la plasma o la escribe o no sé, o cómo. Todos podemos hacer teología y la forma en que hagamos teología, ojalá que también pueda ser con un método, que sea metodológica. ¿Para qué? Para que sea ordenada, para que sea coherente, que esté bien organizada.
Porque decíamos al principio del curso, podemos hacer teología espontánea, cuando yo le hablo a Dios en mi oración. Pero pongamos a pensar, si yo escribo mi oración, todos los días hago mi oración escrita, y después de un año todo aquello que yo he escrito, ahora quiero organizarlo. A lo mejor de mis oraciones, algunas corresponderán a lo mejor que son dirigidas a Cristo, otras al Espíritu Santo, otras a lo mejor a la Santísima Virgen. Entonces voy a empezar a hacer una especie de clasificación. Tengo que empezar a organizar todo aquello que yo le hablé a Dios. Y tiene que vivirse mi oración, como decíamos, pues tiene que aterrizarse. Y tengo que comprender que aquello que yo le dije a Dios, pues tuvo que ser respuesta a lo que yo escuché de Él y a lo que yo pensé y yo expresé. Entonces, el método puede ser muy diferente, pero se trata que tengamos a la hora nosotros de hablar de la teología, conciencia de que la teología a veces es espontánea, pero también, sobre todo, la teología es una ciencia y como ciencia merece pues ese trato también. Ujú. ¿Quedamos ahí, Maru? Ok. Vamos con Maribel, por favor. Bueno, es mi esposa, y como estamos aquí juntos y es su teléfono. No se Francisco es preocupe. mi nombre, padre. Muy bien. Bueno, nada más, y en relación al tema anterior, buenos días. Oye, un poquito hablando de la infalibilidad. Bueno, por ahí me surgió una duda porque pues, apareció ahí una nota en las redes sociales acerca de la misa tradicional, ¿no? Lo que se llama la misa en latín, espero no equivocarme yo en estos términos, ¿no? Y que por ahí hay un obispo que, pues hablando de esto, mencionó que el Papa no tiene autoridad para prohibir la misa tradicional. Entonces yo pensaba en la infalibilidad, si el Papa verdaderamente puede, pues con esta autoridad que tiene, lo que ya se ha hablado de la infalibilidad, sí puede hacer esto o el obispo tiene razón. O sea, a mí me surgió esa duda. Ok. Gracias, padre. Esto habría que recordarle al obispo que el Papa no prohibió esa misa. El Papa lo que ha recomendado es que se tenga mayor cuidado y prudencia a la hora de celebrarla. Por ejemplo, si alguna persona viniera y me dijera, padre, por favor, celébrenos una misa en latín. ¿Cómo no? Con mucho gusto, pero primero déjame yo estudiar latín para que pueda yo hacerlo como me merece. Y junto, pues deja preguntarte si tú sabes latín para que me entiendas lo que yo voy a decir, porque si no vamos a caer en lo que estábamos antes. Voy a ir a oír misa, vamos a escuchar misa, ¿verdad? Y así como lo hace la gente. Voy a llevar a mi santito para que escuche misa. Pues sí, igual que el santito, yo también voy a escuchar misa. ¿Qué entendiste? Pues nada, porque pues era en latín. Entonces, se puede prestar a ese tipo de situaciones, de abusos. Si realmente se va a celebrar, por ejemplo, una misa en latín, merecerá que se tenga un público que sepa la lengua, que pueda realmente ahí participar, celebrar, y en ese sentido, pues se va a tener la posibilidad de enriquecer, ¿no? Entonces, el Papa lo que ha hecho en el último documento es, digamos, poner medidas todavía más precisas que nos permitan entonces tener la oportunidad de evitar abusos. Es por ahí. Eso pues habrá que recordarlo al obispo si él afirma eso. Y también otra situación, si nos ponemos muy estrictos de que hay que celebrar la misa en el original, pues habrá que irnos mejor entonces a preguntarle cuál fue el idioma original en el cual Jesús celebró la Eucaristía. Entonces hay muchos enredos luego por ahí. Lo interesante para nosotros será celebrar el misterio, la esencia del misterio, y no confundir lo que yo les decía al inicio, podemos aplicarlo ya acá, lo que es el objeto material y el objeto formal. La materia prima, la esencia, eso se tiene que cuidar siempre. La forma, eso puede cambiar. Puede cambiar la forma en que yo celebro mi Eucaristía. La puedo celebrar en inglés, en francés, en italiano, en español, en latín, en hebreo, en arameo, en el idioma que sea, pero que no cambie la esencia. Eso es lo que nos une a nosotros como iglesia. Y es acá donde debemos de tener siempre esa prudencia, ¿no? Para que entonces se pueda ir.
Si el Papa en algún momento determinara en materia de fe que alguna realidad, la que sea, nomás no, pues entonces, porque asumimos así en la fe, pues nomás no. Tiene el dogma, nosotros en la iglesia tenemos el dogma de la infalibilidad del Papa. Luego recuerden cómo se tendría que hacer. Vimos los pronunciamientos, que tendría que ser solemne para que tenga esa categoría. No es nada más así como que el Papa dé una opinión. Yo les ponía el ejemplo de la corredención de María. El Papa en una homilía dijo, ya basta, ya no le estemos dando vueltas a eso, ya no nos quebremos la cabeza con eso. Pero oficialmente, aunque el Papa en una homilía haya dicho esto y es parte de un magisterio, pero no es una manera solemne donde él diga, no, punto, se cerró. Ahí hay que ir haciendo esas distinciones. No sé si con esto, Francisco, quede un poquito resuelta la pregunta. Sí, padre, claro, muchas gracias, muy amable. Muy bien, Francisco, gracias. Vamos con Luis, por favor. Gracias, padre. Padre, una pregunta, mire. Hablando ahorita que nos hacía la exposición de lo que deben considerar ciencias auxiliares religiosas a la teología, ¿sí? Hablar, por ejemplo, exégesis y hermenéutica. Yo tengo entendido que la exégesis en sí se puede hacer sobre cualquier documento, sobre cualquier lectura. No necesariamente tiene que ser religiosa. Pero cuando hablamos ya de la hermenéutica, entonces sí ya está especializada en el estudio profundo de los textos bíblicos. Por lo tanto, hermenéutica sí se puede considerar como una ciencia auxiliar religiosa de la teología. Ok. La exégesis, recordemos entonces, puedo aplicarla a cualquier texto, de cualquier contenido, de cualquier materia, porque me va a ayudar a comprender más. Esa es como la intención, llegar a la pureza original de un texto, de cualquier materia. Y la hermenéutica también no es exclusiva de lo religioso. Puedo hacer, por ejemplo, una hermenéutica de un texto litúrgico y no es una hermenéutica bíblica. Y puedo hacer una hermenéutica de un texto filosófico, sin que tenga que ver nada con Dios. La hermenéutica me ayuda a interpretar el origen, a partir del origen más puro, digamos, del texto, que busca ayudarme la exégesis, yo interpreto y puedo dar una opción en cualquier ámbito, en cualquier materia, ¿sí? Dentro de la exégesis tenemos la exégesis bíblica y dentro de la hermenéutica está la hermenéutica bíblica. Ahora sí, como exégesis bíblica, como hermenéutica bíblica, entran al quite, claro, nos auxilian, por supuesto. Habría un riesgo muy grande que podemos caer en la teología, que nos quedáramos solo con ello. Yo puedo hacer una hermosa exégesis, una hermenéutica perfecta, pero si me falta, por ejemplo, si me falta, eso digamos sería la parte especulativa. Si me falta en mi teología la parte donde yo aterrizo esto, donde la teología se hace práctica, donde la teología se hace sabiduría, ya me perdí. Y ese es un riesgo que a veces podemos tener. Entonces, es un auxiliar, pero no lo es todo, porque la teología incluiría también esa vivencia que se tiene. Sí, Luis. Sí, padre, gracias. ¿Alguna cosa más? Muy claro, gracias. Muy bien, vamos con Adrián. Padre, buenas tardes. Hola. Me queda claro, o según lo que yo aprecio, es que dotar a la teología de un método, propiamente dotarlo de un método científico, nos permite estar en el centro, ¿no? No caer en los extremos como en un fideísmo, donde aceptamos todas las verdades únicamente basados en la fe, ni caer en un racionalismo, es decir, que no reprochamos ni le quitamos reconocimiento a todos estos, sino nos permite aceptar y estudiar todos los métodos teológicos como una verdad complementaria que nos permite desarrollar un conocimiento
que va enfocado a un crecimiento de nuestros conocimientos propiamente y de nuestra fe al mismo tiempo. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente. No sé si hay una pregunta o quieres que profundicemos esto. Por favor, me gustaría porque... Ok. acá, Esta parte que nos comenta Adrián es bien cierta, ¿no? En la situación que a veces podemos irnos a extremos. Y los extremos pues nunca van a ser precisamente beneficiosos. Cuando nosotros caemos solamente en el fideísmo, no sé, tan simple como cuando llegan a mi casa, me toca un hermano separado y es que yo soy católico porque aquí nací, porque así me enseñó mi abuelita y porque así me quiero morir. Y entonces, ¿qué pasó? Recuerden la cita bíblica que nos daba fundamento al inicio en la teología. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos dice, hay que dar razón de nuestra fe. Tengo que dar razón de lo que creo. No nada más es porque así es y punto, se acabó. Y a veces es lo que hacemos, como que no le quiero explicar o como que yo no sé, para que no me metan en apuros mejor. Así se dice y así es y cállese porque si no estoy un hereje y ya sería un fideísmo, ¿no? Terriblemente. Y del otro extremo es el racionalismo, donde todo entonces se quiere ver bajo esta característica del positivismo, todo es comprobable, todo es razón, la fe no se puede comprobar, no cuenta, y entonces había un rechazo, ¿no? Recuerden quizás a manera de síntesis la imagen tan hermosa que nos presenta San Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio. El ser humano es como un ave, dos alas, fe y razón. Fides et ratio. Y si le falta una, no despega, no vuela. Entonces, no podemos volar sin la fe y sin la razón. Tenemos ahí que andar. Y en algún momento les compartía esto que nos pedía Papa Benedicto. Hubo mucho pleito, ¿no? Entre fe y razón, así como que incluso por ahí gente trasnochada, yo les digo así, ya se pasados de moda, como que pelean todavía en las escuelas a los chamacos, no, es que la iglesia te engañó porque esas cosas no son de la razón y no sé qué, pero no nos damos, no, mucha gente ya no se da cuenta que la misma razón ha sido hoy despreciada. Hoy la gente ya no piensa, ya nos cuesta pensar, ya no nos enseñan a razonar. Lo que importa es la técnica, la tecnología, que sepas hacer cosas. Por eso tenemos universidades tecnológicas al por mayor y escuelas técnicas al por mayor, pero fíjense cuántas universidades o cuántos bachilleratos hoy le dan a los alumnos siquiera una embarradita de filosofía para pensar. Ya no, a mí me importa que seas parte del engranaje de la empresa, porque estamos en este mundo, ¿no? Y esto entonces Papa Benedicto nos decía, hoy la fe tiene que acudir al rescate de la razón. La fe tiene que rescatar a la razón, porque se está perdiendo. Y aquí es donde entramos a ver situaciones irracionales. Entonces, tiene que ser tal el equilibrio, tiene que ser tal la complementariedad entre la fe y la razón en la vida práctica, en la vida de cada día, de tal forma y de tal manera que nos permita a nosotros ir viviendo coherentemente lo que creemos, desde lo que pensamos, pensando. Decimos mucho que hoy nos falta mucho el sentido común, ¿no? No, parece que no se piensa, parece que no se usa la cabeza y hay que aprender a eso. Hay que formar nuestra razón, hay que formar la conciencia. Eso es urgente, que lo que escuchamos lo pensemos, lo razonemos, para que no nos vayamos nomás así con lo que nos digan, ¿no? Y en equilibrio. La teología tiene que garantizar eso en las cosas de Dios. Ni fideísmo, ni racionalismo. Un equilibrio, un ave con dos alas, fe y razón. No sé si con esto quedemos ahí, si hubiera necesidad de algo más para profundizar, Adrián. no, padre, está perfecto. Bien. María Félix. María Félix tiene por ahí su mente levantada, no sé si anda por ahí. Sí, padre. Muy bien.
Bueno, según voy entendiendo, entonces para que se vaya así como una auténtica, un auténtico estudio teológico, pues se tiene que tener esa experiencia de Dios. Pero bueno, la pregunta sería entonces, si uno va teniendo esa experiencia de Dios, pero a lo mejor no así como muy buena, por así decirlo, entonces podría hacerse una, caer en, hacer o hacer una mal teología, por así decirlo. Lo que nosotros debemos de tener para hacer la teología es un acto de fe, donde yo creo lo que estoy recibiendo. Entonces estoy recibiendo la revelación de Dios en Cristo. Y ese será mi punto de partida. Y acá en algunos momentos, por supuesto, quizás haya necesidad de purificar la manera en la cual yo tengo esa experiencia, por supuesto. Porque a lo mejor mi experiencia de Dios, la experiencia de la revelación, no ha sido del todo buena. Eso va a depender quizás de la forma en que fui educado en casa, papá, mamá, mis abuelos, cuando fui al catecismo, a lo mejor los primeros años de mi vida. ¿Cuál ha sido realmente la experiencia? ¿Qué tengo yo que purificar? En algún momento, si han visto la película de Lutero, una película salió, es muy significativo la forma en cómo se inicia, el modo, ¿no? Inicia como una noche oscura, está relampagueando, lloviendo, y entonces la experiencia de Lutero es esa, así se retrata en la película, un Dios castigador, un Dios ante el cual el ser humano no tiene nada que hacer, y hay un pesimismo antropológico. El ser humano ante Dios no puede nada, entonces no vale nada lo que tú hagas. Solo es Dios el que nos salva, solo cuenta la fe, solo cuenta la escritura, pero el ser humano cero, ¿no? Entonces, ahí podemos darnos cuenta de una experiencia no precisamente positiva de Dios y que no fue purificada en su momento y que fue derivándose en algunos conceptos teológicos que fueron erróneos. Así nos puede suceder. Si yo no estoy atento a la experiencia de Dios, puedo caer en un subjetivismo, la forma en que como yo veo a Dios, y a partir de eso, si quiero hacer mi teología, pues entraré en apuraciones tremendas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que voy a dar, eso es lo que voy a comunicar, y es peligroso. ¿Cómo nos garantizamos nosotros evitar este tipo de cosas? Especialmente con el magisterio de la iglesia. Veíamos nosotros, tengo el dato bíblico, la revelación, la escritura, tengo la tradición, hablamos sí de la compañía que se ha hecho a lo largo de la historia, santos padres, los mismos teólogos, pero también está la tarea del magisterio, que trata de enseñarnos, que trata de guardar, de garantizar que el depósito de la fe no se vea como trastocado, ¿no? Y entonces habrá situaciones donde se diga esto no va, por esto y por esto, ¿no? Tratándose precisamente de ir purificando esa experiencia que tenemos de Dios. Y esta pues siempre será una necesidad que debemos de tener. No sé si con esto quede, María Félix. Sí, está bien, padre. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda más que hubiera? Padre, no encuentro la manita para alzarle. No se preocupe. Padre, de lo que decían ahorita todos, estoy escuchándolo y lo de ahorita de las cosas que no pueden faltar en el método y el equilibrio. Entonces, ¿la teología nos va a llevar a una vida de fe congruente o debemos ser congruentes para hacer teología? Las dos cosas. Tiene que irse combinando. Tengo que tener una vida congruente y una fe congruente y al mismo tiempo se tiene que derivar en lo mismo. Tiene que haber congruencia. Si yo mismo a la hora, como decíamos ahorita con María Félix, no tengo una congruencia entre lo que creo y lo que me ha sido revelado, ya entro en problemas. Porque Dios me revela, el Dios de Jesucristo es este, pero el Dios que yo creo es este otro. Entonces ya no hay una congruencia. Entonces se va a ir derivando mal, ¿no?
esa parte de crearnos, de hacernos un Dios a la medida, por ejemplo. Un Dios que es castigador, un Dios que es el que rompas en caso de emergencia. ¿Cuál es la imagen realmente que tengo yo de Dios? Y a partir de esa imagen de Dios, si hay congruencia, pues así será el resultado en mi teología. O lo contrario. Si no hay congruencia, ya les decía yo ese ejemplo de Lutero, ¿no? Lutero en la concepción que tiene de Dios y que va a reflejar en su antropología, en la forma como ve el hombre, es muy pesimista. El hombre no tiene así como nada, absolutamente nada que hacer ante Dios. Un pesimismo antropológico fuertísimo. Hay algunas teologías protestantes que especialmente en el siglo pasado, mitades del siglo pasado en adelante, se fueron del otro lado. Así como Lutero tuvo un pesimismo, acá pecaron y pecan todavía algunos de un súper optimismo, ¿no? Y entonces la bronca es cuando llegan esas experiencias duras en la vida. Porque si Dios está contigo, te va a ir bien, y si tú vienes acá conmigo y te va a multiplicar y te va a dar una abundancia y, uy, qué bonito, todo y para arriba y para adelante, salud, dinero, amor y todo, ¿no? Y cuando no, y eso fíjense cómo es mucho el discurso que se manejan sobre todo las iglesias cristianas, que se llaman cristianas, ¿no? Tú vente acá y te ves súper bien. De aquí en adelante, uy, no sabes, y es peligroso. Porque cuando vienen experiencias dolorosas, cuando viene la enfermedad, híjola, se tambalean, ¿no? Fuertemente. Bueno, no sé, ¿alguna cosa más que tuviéramos por ahí? Creo que no. Bueno, si Dios da licencia, dentro de 8 días estaríamos concluyendo con nuestra última lección. Yo espero pues tengamos ahí la oportunidad, ya estamos propiamente en la Semana Santa, se da el Lunes Santo, y ese día ya en la lección ya les indicaré la forma en la cual vamos a ir evaluando precisamente nuestra materia. Si alguien no podrá estar porque se van a lo mejor de misión o alguna cosa por el estilo, entonces después chequen el video, ahí revisan las indicaciones y lo vamos controlando, ¿sí? Para que tengamos un poco ahí esta parte. Edith Baena nos está preguntando, me está diciendo algo, pero no me dijo más que padre. No sé si hay pregunta, Edith, para que la puedas escribir en el chat por si no tienes micro. Norma. Ya, padre. Ay, perdón. Voy con Norma y después con Edith. Yo abrí mi micrófono. ¿Sí se oye? Gracias, padre. Solo una pregunta que trato yo de resolvérmela, pero mejor mejor que usted me la comente. Oiga, hablando de teología, de hacer teología, usted nos comentaba, a ver, si escribimos nuestras oraciones diarias y le damos forma y demás, ya eso le podemos llamar que estamos haciendo ciencia, la ciencia de teología, ¿no? Entonces podemos decir que cualquier libro que nos hable sobre nuestras creencias y digámoslo así, bueno, cualquier libro que yo lea que lo ha escrito, llámese un santo, llámese un sacerdote, básicamente de esas fuentes, ¿no? Puedo decir que ellos hicieron teología al escribir esos libros, ¿verdad? Como ciencia. No tanto como ciencia, ahí hay que precisar. Si tiene el rigor de un aparato científico, crítico, con todas sus fuentes en orden, claro, ya puedo hablar de la teología como ciencia. Ahí yo les decía, es una teología espontánea. Lo que yo expreso a Dios en mi oración, entonces depende cómo lo vaya yo teniendo, lo vaya yo elaborando, leo mi texto de la Sagrada Biblia y a partir de lo que yo leo, escruto la palabra, y al escrutar la palabra hago el escrutinio de la palabra de Dios y entonces
hago mi reflexión, hago mi oración. Y a lo mejor lo escribo, ¿no? Y el día de mañana eso yo medio lo organizo por temas, o saco mi librito de 365 pensamientos diarios, o sea, no sé, ¿no? Puedo ser considerado como una especie de teología, pero una teología espontánea. Y a una teología científica tiene cierto rigor que tiene que seguir. Hay muchos métodos. Yo les comparto uno en lo inmediato, que es el más tradicional. Tengo que tener punto de partida, Sagrada Escritura, de algún tema. ¿Qué me dice la revelación? ¿Qué me dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Después de Antiguo y Nuevo Testamento, para iniciar el paso de la tradición eclesial, ¿qué me dicen algunos santos padres de esto? Ya Dios me reveló esto. Santos padres, teólogos y magisterio. Entonces viene esta parte que me están diciendo. Acá tengo la revelación, lo que se ha reflexionado de santos padres, teólogos y magisterio. ¿Cómo se celebra? Parte de la parte litúrgica y cómo se vive la parte pastoral. Entonces tendría yo como 7 elementos para hacer un trabajo ya con cierto rigor científico, teológico, acerca de un tema. Ya eso ya le daría una estructura, ya le daría una forma. Cuando se hace, por ejemplo, yo un trabajo de tesis, una tesina, en una licencia en teología, cuando se hace ya un doctorado, ya estoy hablando ya de esto con cierta forma, con cierta ciencia y con todos estos respaldos que vayan entonces dándole acá la otra realidad de forma a lo que se tiene, ¿no? Es un poco ahí la experiencia, ¿no? En algún momento, si tienen la oportunidad, no sé, acudir alguna vez a la biblioteca que está en el seminario, pues a lo mejor están ahí trabajos que se han hecho de parte de quienes como seminaristas, algunos muchos como sacerdotes. Entonces en su momento se hizo ya de un carácter con cierto rigor científico, con cierto orden, de esa parte de la teología, para que no se quede así como que, bueno, yo lo que recé ya lo puse por escrito y ya con eso nada más. Sería un No, poco... no, no, no. Ujú. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, si yo hablo sobre, digo, si yo leo sobre un tema de la sábana santa, donde ya no están, como usted lo dice, bajo un estudio científico, con todo eso, esquemas, métodos y demás, entonces ahí sí, ¿verdad? En cambio, si yo leo un libro, aunque sea por parte del mismo sacerdote, por decirlo así, pero en este libro me da espiritualidad, sobre una vida de oración, etcétera, etcétera, entonces esa solo se queda como una teología espontánea, ¿sí? Pues es que ya a la hora de hablar libro también puede ser una teología científica. Puedo hablar de una teología espiritual y que tiene un orden. Es que yo ahorita nomás le presenté un método, pero puede haber también un orden, un método en un libro de teología espiritual, que sea el retrato de las oraciones de tal personaje, ¿no? Entonces también ahí hay ciencia, pero ya va tal cual con cierta organización. Ahora, aquí valdrá la pena un detalle. Siendo teología, nunca vayamos a confundir con magisterio, con enseñanza oficial. Es teología, es la opinión, es mi oración, es lo que yo investigué, pero que también en algún momento puede estar puesto ahí al menos en entredicho, en duda, en lo ortodoxo, en lo recto que sea. Hay por ahí algunos libros, por ejemplo, ahorita se me ocurren, no sé si algunos los conozcan, de una señora Picarreta es el apellido, no recuerdo si es Luisa o María Luisa Picarreta. Esos libros, por ejemplo, no están aceptados por la iglesia. No tienen ninguna autorización porque hay cosas que están en entredicho y que serán la experiencia de una persona y que la retrate, que a lo mejor podrían ser parte
de su experiencia de Dios, pero que para que pueda ser considerado ya algo más formal, entonces, no es nomás como que yo me puse a escribir lo que Dios me inspiró y ya. Entonces, ese es el cuidado que tiene que tenerse, ¿no? Para que a lo mejor yo puedo decir, es que padre, a mí me gustó mucho el espíritu de esta persona, es más, me inspiró más en mi oración, me ayudó, me elevó, ¿ok? Nada más no perdamos de vista, no es enseñanza de la iglesia, no es magisterio, es parte de la experiencia de un sujeto particular que como sujeto particular comparte y se acabó. Porque si no, entonces al rato es que como yo lo leí en este librito que escribió no sé quién y que entonces yo pienso como ya lo escribió no sé quién y como ya lo leyó quién sabe quién, es más, hasta se le poner la foto de un padrecito que también lo leyó y le gustó y hasta le echó flores, no, o sea, tener siempre mucho esa prudencia para no confundir acá nuestros textos, ¿sí? Claro, sí, la prudencia, sí, padre, muchas gracias. Y yo creo que vale la pena que cuando leamos algo que nos llame la atención o alguna invitación a través de los medios y demás, bueno, primero acercarnos con nuestro sacerdote, con nuestro guía espiritual y demás, y bueno, a ver, vamos a analizar un poquito esta invitación que me están haciendo, ¿verdad? Para no caer en otras situaciones que no van. Gracias, padre, muy amable. Y le agrego algo, no solamente acercarse al sacerdote, la intención de esta escuela de formación es también para que muchos de ustedes tengan esa capacidad y esa habilidad de darse cuenta cuando algo está en su lugar y cuando no. A lo mejor esto pues es muy incipiente, vamos iniciando, es un proyecto, es una especie como de diplomado, pero ¿por qué no el día de mañana, si alguien tuviera la oportunidad, dijera, yo quiero hacer una licenciatura? Quiero estudiar una licenciatura en filosofía, en teología bíblica, en teología dogmática. ¿Se puede? O sea, no es algo exclusivo para el sacerdote, para la religiosa, ¿no? Nosotros tenemos, pues a lo mejor muchas imposibilidades, a veces pues porque la familia, que por el trabajo, que por no sé cuántas cosas, pero también hay otras posibilidades. Tenemos la cercanía de la Ciudad de México, está la Universidad Pontificia, se pueden buscar ciertos cursos, en algún momento cuando ya se tenga la posibilidad de tiempos o de espacios. Entonces, la apuesta de esto es que no solamente va a ir con el padrecito, porque si el padrecito también no estudia y no se pone a repasar, pues igual salgo de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Es tarea de todos, ¿sale? Bueno, tenemos por ahí de Edith Baena, ajá. Ya andas por ahí, hija, ahí estás. Si gustas decirnos tu pregunta, o ya lo pusiste en el chat, pero si gustas decirla, ya que tienes tu micro abierto. Mi pensar es que una buena teología se hace a partir de nuestra relación personal con Dios a través de la escritura, a través de, como mencionaba igual usted, padre, de los libros de los santos, la escucha de la palabra en la Eucaristía. Entonces podemos hablar de Dios a manera de nuestra experiencia personal con esa relación con Dios. ¿Estoy bien? Claro, pero también recordar que esa experiencia en una de esas puede ser negativa. Si la forma en como a mí me enseñaron fue negativa, híjola. Entonces, pórtate bien, Edith, porque si no, Diosito te va a castigar, te está viendo y híjola. Entonces, tenemos ahí nosotros que ir checando esa realidad. Esa es la experiencia, nada más tener cuidado de purificar si fuera necesario. Pero sí, sin duda alguna tiene que brotar de eso. Muchas gracias, padre. Muy bien, Edith. Vamos con Maribel. Es Francisco otra vez. Bueno, no sé quién de los Sí, dos. soy yo, padre. Venga. Bueno, en esta cuestión de la teología, me vino a la mente la cuestión de la teología mística. Entra en este campo de la teología científica obviamente sabemos que ahí ya como que es un poquito más riesgoso, ¿no? Por lo que usted acaba de decir, ¿no? De los escritos de Luisa Picarreta, ¿no?
que pues, y no solo eso, ¿no? Porque también existen otros ahí de María Valtorta que también, bueno, tienen lo suyo, ¿no? Pero, digo, entra en esta parte de que una persona tenga esas experiencias y bueno, pues a nosotros nos puedan servir y que yo creo que, bueno, en modo de pensar que no son algo que puedo desdeñar, decir, no, pues no me sirve, pero porque en lo particular yo puedo decir, pues de los escritos de María Valtorta que yo he leído, pues a mí muchas cosas me han servido, ¿no? Digo, ya sabemos que un día le pregunté al padre Emilio, que en paz descanse, y le dije, le hice una pregunta acerca de esto y me dijo, Francisco, acuérdate que eso no es dogma de fe. Entonces me quedó bien claro. Yo creo que esa respuesta de Padre Emigdio, en paz descanse, es bien cierta. Es una forma bien clara de decirlo, ¿no? No es dogma de fe. Es la experiencia de una persona que bien puede sernos útil, que en una de esas, a lo mejor, pues por ahí se le barrió tal situación y que no está conforme tiene que estar la cosa, pero pues, puede ayudar, ¿no? Sí hay que tener mucha prudencia, saber purificar, saber ahí nosotros tratar de discernir las situaciones. La teología mística, como parte de la teología espiritual, también es ciencia. Y también tiene, aunque sea una experiencia muy personal, no puede desligarse de toda la revelación. Por muy mística que sea, por muy elevada que sea, si en algún momento se fuera en sentido contrario a algo que la revelación nos dijera, entonces tengo que hacerle ciencia para compararle, ¿no? Para estudiarle, y en esa situación, pues ahí el verle, ¿no? Y ahí es donde tendría yo que emparejar cartones. Por muy música que sea, por muy elevado que sea, esa siempre va a ser la referencia. Por eso en el método teológico, decíamos hace rato, no puede faltar el auditus fidei, lo que es la revelación. Porque desde la revelación voy a calificar todo lo demás. Si en una de esas empiezo como los mormones, ¿no? Su profeta José Smith, casi el libro del Mormón vino a completar lo que le faltó a Jesús que dijera. Entonces, oye, espérate, carnal, ya la revelación ya está dada. Entonces, no puedo decir algo en contra de lo que ya fue dado por Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ese será nuestro punto objetivo para que todo lo demás se pueda tener juzgado desde un juicio crítico. Sea, aunque la mística sea mística. Muy bien, padre, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tuviese alguna pregunta o duda? Padre, un comentario. Claro. Muchas veces este tipo Emma. de escritos así de santos, y muchas veces ya contienen el nihil obstat, ¿no? O imprimatur. También eso nos podría guiar, Claro. por ejemplo, y ya sabemos que está permitido, ¿no? O sea, que está aprobado por la iglesia. Precisando el término, no tanto que esté permitido, ¿no? Porque no es así que está prohibido y no puedo conseguirlo, ¿no? O sea, yo puedo ir a una librería, lo puedo conseguir en el internet ahora, pero más bien tener un poco la certeza de que lo que podamos leer dice nihil obstat, significa nada en contra de nuestra fe. O sea, con toda la calma del mundo lo puedo leer sin problema alguno, ¿no? El famoso imprimatur, imprímase. Entonces, ya detrás de estas categorías del imprímase o del nada en contra, imprimatur o nihil obstat, ya para nosotros hay una certeza. Ya hubo alguien que lo revisó, que lo cotejó de parte de alguna autoridad eclesiástica, de un obispo al menos, para que entonces pueda determinarse que no hay ninguna situación que ponga en riesgo la fe. Eso generalmente, las categorías, recordar, las usamos en la Sagrada Biblia. Hay una traducción de la Biblia, tiene que tener su imprímase y su nada en contra, su nihil obstat, su imprimatur. Y algunos escritos de estos personajes también pueden gozar de esta calificación. Gracias, Emma. Adrián. A usted. Padre, nuevamente, entonces, como comentario, esta cuestión de esta introducción a la teología es como brindarnos esa herramienta no solo para discriminar los elementos apócrifos, se puede decir, sino también para
en el momento que lleguemos a encontrarnos, empezar a estudiarlos desde un punto de vista crítico, y saber diferenciar o saberlos incorporar de tal forma que nos sirvan como marco de referencia para debatir algún tipo de cuestión o una experiencia propia sobre lo que estamos viviendo o sobre lo que estamos leyendo, y de esta manera no quedarnos únicamente en el rechazo o en la aceptación tácita de todo porque está escrito en un libro, se puede decir. ¿Sí? No sé si Con todo derecho, ya Adrián, lo has hecho muy bien en esa parte, ¿no? Donde se va teniendo esa criticidad, como ese criterio que nos vaya permitiendo, ¿no? Esa es la intención, esa es la idea. Y yo creo que aquí debemos de tener como la apertura a reconocer que a lo mejor hay cosas que todavía se me van a ir, ¿no? Como que yo digo, esto a lo mejor me queda en duda y ya me lo estoy pensando, y eso es excelente, porque ya a lo mejor como que esto no me cuadra, y voy a ir a leer, o voy a buscar, voy a preguntar. O a lo mejor hay otras cosas que en una de esas ni cuenta me di, pero alguien se la comento y me dicen, oye, pero es que esto está mal por esto, y a lo mejor dices, ah, sí es cierto, esto no me había yo detenido a considerarlo, a pensarlo, ¿no? Y eso es lo bonito de esto, que a través del pensamiento, del intellectus fidei, nosotros vayamos dando esa razón de nuestra fe, de lo que creemos, de la mejor forma, de la mejor manera. ¿Sí? Bueno, creo que ahora sí fueron todos. Si Dios nos da licencia y nos permite, dentro de 8 días por acá nos miramos para concluir nuestro curso. Vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, agradecidos por tu misericordia que nos has manifestado en Cristo, tu Hijo, que en el Espíritu Santo nos has hecho experimentar en nuestros corazones a través de tu presencia en la iglesia. Te pedimos, Señor, nos ayudes también a seguir recibiendo tu revelación como muestra de esa misericordia que tienes hacia nosotros a través de tu Hijo por la acción del Espíritu Santo. Ayúdanos entonces a que en la docilidad del Santo Espíritu, lo que Cristo nos ha dado, lo sigamos recibiendo, profundizando, meditando, y con ello podamos acercarnos cada vez más a ti. Y que con esta experiencia de nuestra fe, también podamos mejorar la experiencia de la caridad, especialmente con aquellos hermanos que más así lo necesitan. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor esté con ustedes y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.